Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios y esperamos que haya tenido un fin de semana extraordinario, que haya descansado. Bueno, si a usted le gusta el deporte, esperamos que haya ganado el equipo que usted quería y si no, pues bueno, a seguir trabajando y éxito para la siguiente temporada. Pero ante todo, esperamos que la haya disfrutado con su familia. Y bueno, es hora de iniciar una nueva semana con esos temas tan importantes que tanto nos interesan a nivel nacional e internacional. Y bueno, desde luego que en esta ocasión vamos a tocar el tema económico. Muchísimos salvadoreños y salvadoreñas se preguntan cuánto tiempo más podremos estar absorbiendo la cuestión de los precios de los combustibles, porque entendemos que a nivel internacional siguen subiendo, aunque en El Salvador se mantenga. Entonces, ¿de qué manera se está cubriendo ese aumento? Número uno. Número dos, vamos a estar hablando también de la tasa de riesgo que ha subido y cómo eso le afecta a El Salvador. Y también un tema sumamente importante es la viabilidad económica de la posible construcción de Bitcoin City. Bueno, para ello nosotros vamos a estar analizando cada uno de esos criterios con nada más y nada menos que nuestro invitado, el economista, el licenciado José Luis Magaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerlo nuevamente por acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo también a los amigos, amigas que nos están viendo. Bien, vamos a comenzar entonces con respecto a esta situación y es cómo el país está absorbiendo los precios de los combustibles, dado que, ya lo dijimos, a nivel internacional eso sigue aumentando, si los precios de la gasolina siguen aumentando, pero todavía tenemos capacidad para tratar de retener el impacto de los precios a nuestro país. Creo que para responder esa pregunta, primero hay que decir algo. Okay. Cuando estás preguntando si el país tiene la capacidad, hay que ver quién es de verdad que está asumiendo ese pago, ¿no? Porque lo que se ha dicho es que el Estado está dejando de percibir ciertos ingresos a través de la reducción del IVA y de otros impuestos que estaban destinados o impuestos más bien, al combustible, claro. ¿Cierto? Significa que entonces es una renuncia de ingresos del Estado lo que está realizando. Y con eso, lo que estamos hablando son disminución de los ingresos públicos, es decir, los fondos que pagamos todos y todas. Entonces, con los impuestos de todos y de todas, es que se está financiando eso. Ahora, ¿qué tanta capacidad tiene de seguir esto en el tiempo? ¿Qué tanto es el plazo que puede darse? A ver, los precios del combustible y en general de las energías internacionalmente ha seguido subiendo. Y las proyecciones es que se mantengan en la medida que no se logre ver alguna solución viable allá en Rusia y Ucrania, que es un gran factor, pero además hay otros factores. Ahora, las finanzas públicas, el estado de las finanzas públicas va a poder seguir asumiendo eso, pues realmente es muy difícil de saber si no se tiene información. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? No sabemos, a ciencia cierta, qué tanto ha sido el impacto específicamente por el tema de los combustibles, porque no hay una estimación oficial de cuánto es, cuánto ha estado siendo esa erogación mes a mes. Pero lo que sí sabemos es que si nos vamos a ver el estado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, por lo menos hasta abril, habían un recorte de 82 millones a la atención a la educación básica y otro recorte de 15 millones a proyectos de agua potable y saneamiento en centros escolares. Si nos vamos a ver, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Local, la ejecución presupuestaria de la pensión básica universal o de los programas de atención a la pobreza, por lo menos hasta abril, solo se habían devengado $0. Es decir, no se están ejecutando esos programas. Incluso la Dirección de Obras Municipales, también la recién creada Dirección de Obras Municipales, si nos vamos a ver la ejecución presupuestaria,
solo ha ejecutado alrededor del 14%, ¿vea? Cuando a abril tenía programado haber ejecutado el 40% de los fondos. Entonces, si bien no podemos ver el impacto específico del precio de los combustibles, ¿vea? O de que el Estado esté asumiendo esa reducción de impuestos en los combustibles, lo que sí podemos ver es que el estado de las finanzas públicas ha venido siendo un poco inestable, ¿no? Y que en esas circunstancias donde más se ven sacrificados los recortes es en el área social, ¿sí? ¿No? De acuerdo a los datos que el mismo Ministerio de Hacienda tiene en el portal de transparencia fiscal. Claro, entonces, solo para resumir, no podemos asumir, por esa misma falta de información que mencionas, que el país va a poder seguir o no absorbiendo esa deuda, o bueno, ese precio de los combustibles que sigue aumentando y que al menos nosotros como salvadoreños no lo podemos o no lo vemos reflejado debido a la suspensión de impuestos. Entonces, eso también quería preguntar, ¿sigue siendo viable en alguna medida mantener estos 3 impuestos aún suspendidos? De nuevo, es que es difícil juzgar la viabilidad o evaluar la viabilidad del impacto de las medidas cuando no existe información disponible, ¿no? No sabemos exactamente cuánto ha sido el impacto en las finanzas públicas de esa reducción y por lo tanto no podemos saber cuál va a ser el impacto futuro. Y si no podemos saber cuál puede ser el posible impacto futuro, es muy difícil evaluar la viabilidad. Por eso es bien importante que exista información pública, ¿verdad? Porque la información pública no es para intentar estar siempre criticando a un gobierno. La información pública nos sirve a la ciudadanía para poder ir evaluando, ¿verdad? Y generando propuestas, generando discusiones en la agenda pública, ¿verdad? Pero sin información disponible es muy difícil generar ese tipo de... Con una cuestión de la percepción, siempre teniendo los precios de los combustibles así, ¿se ha podido notar que la economía ha estado ciertamente estable con la estabilidad de precios que tenemos? A ver, lo que pasa es que también en términos económicos hay otras variables que están jugando. Si bien el precio del combustible tiene que ver mucho, por ejemplo, en temas de transporte, no solo transporte de personas, sino transporte de mercancías y tal, pero eso no es un impacto solo en el mercado nacional, ¿sí? Por ejemplo, casi el 90% de verduras y hortalizas se traen importadas. Entonces ese combustible no solo se paga en El Salvador, es combustible que viene de Guatemala, de Honduras, ¿no? de otros países. Y por lo tanto el precio también viene de afuera. Entonces hay otros factores. Creo que el tener el precio del combustible a ese nivel tienen como un poco más impacto en el día a día, ¿verdad? En la cotidianidad de lo que uno siente que pagan el combustible. Pero en el resto de los sectores de la economía, tampoco es que se llega a traducir de manera tan general o generalizada, ¿sí? Porque están todos estos otros impactos que tienen que ver con factores externos también. Excelente. Un punto fundamental, que esto creo que también lo vamos a tocar en el segundo bloque, es ¿qué tanto ha subido nuestra tasa de riesgo y qué tan perjudicial es para nuestra economía? A ver, de nuevo, la tasa de riesgo o el riesgo país de inversión, se ve a través de este indicador, el ENVI, es un indicador de bonos en los mercados financieros, que básicamente lo que nos dice es cuánto estarían dispuestos los inversionistas o a qué tasa de interés El Salvador tendría que salir al mercado internacional para que los inversionistas estarían dispuestos a prestarle dinero. Eso es básicamente lo que nos dice. Ya ha estado arriba de los 22, 23%, ¿no? Esa tasa de riesgo país. ¿Eso qué quiere decir? Que El Salvador, el gobierno, si quisiera acceder a financiamiento del mercado internacional, tendría que salir a una tasa de 25, 27% de interés a 20, 30, 40 años, ¿no? ¿Qué sería lo normal? La última emisión que se hizo en 2020, en julio del 2020, en el marco de la pandemia ya, se hizo al 9.5% de interés.
y que esa fue una de las colocaciones más altas que ha tenido el país. Generalmente han dado alrededor del 6%, 7%, 8% en algunas ocasiones, pero hablar de 27, 28% es algo financieramente totalmente inviable, ¿no? Sí. Okay. Bueno, vamos a seguir tocando este tema, pero no sin antes irnos a nuestra pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, donde estamos analizando la situación económica de nuestro país. Y ya en el bloque anterior analizábamos tanto la cuestión de los combustibles como la tasa de riesgo. Y vamos a seguir ampliando sobre la tasa de riesgo país que tenemos para los inversionistas. Ya más o menos entrábamos superficialmente en lo que es el riesgo que representa actualmente invertir en El Salvador y si realmente alguien estará dispuesto a prestarnos dinero. Bueno, vamos a continuar hablando de esto y especialmente hay instituciones financieras internacionales que todavía confían en que puede dar frutos prestarle dinero a El Salvador. ¿Qué decimos? A ver, el riesgo país, esa tasa de riesgo país de la que hablábamos en el bloque anterior, tiene que ver con los mercados financieros internacionales, es decir, inversionistas privados o fondos de inversión que están buscando colocar dinero en bonos o en instrumentos financieros de rentabilidad, ¿no? Como el caso de los bonos de un gobierno cualquiera. Ahora, cuando hablamos de instituciones financieras, ahí cambia un poco la cosa, ¿sí? Porque muchas veces las instituciones financieras no necesariamente se van a basar en los criterios de los inversionistas, porque tienen otra misión. Tenemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que de hecho su creación tiene mucho que ver con esa capacidad o crear un fondo común de países para generar procesos de salvataje cuando algún país entra en crisis financieras. ¿Sí? Esa es un poco la misión del Fondo Monetario. Claro que con lo que nos ha dicho también la historia es que con esos procesos de salvataje, el Fondo Monetario Internacional también ha jugado un papel en términos de imponer condiciones, ¿no? En un proceso de la economía global. Ahora, para saber si hay instituciones dispuestas a prestarle dinero a El Salvador y el por qué, creo que hay que entender un poco cómo es que ha venido subiendo esta tasa de riesgo y por qué los inversionistas privados están desconfiando tanto de El Salvador. A ver, hay un mecanismo de deuda. El gobierno se puede endeudar por diferentes formas. Puede pedir préstamos a instituciones financieras como el BID, el Banco Centroamericano, el mismo Fondo Monetario. Puede prestar para proyectos. Esa es una fuente de financiamiento, los préstamos que hace con eso. Otra fuente de financiamiento son estos bonos, los que hemos hablado, que sale al mercado financiero internacional y son instrumentos de deuda, papeles de deuda que los venden en el mercado financiero internacional, recibe dinero que lo ocupa para obligaciones internas y se queda con la obligación a 20, 30, 40 años.
Pero otro mecanismo de deuda son los famosos letes y cetes, las letras del tesoro y los certificados del tesoro. ¿Cómo funcionan ese mecanismo? Ese, parecido a los bonos, son papeles de deuda, instrumentos financieros que se venden en el mercado financiero, pero en el mercado financiero nacional, no en el internacional, ¿sí? Y tienen un plazo máximo de 1 año. Es decir, que si el gobierno emite deuda en enero de 1 año, la tiene que pagar en enero, a más tardar en enero del siguiente año, ¿sí? Y así. Entonces, ¿qué ha pasado? Históricamente, los gobiernos de El Salvador han tenido más gastos que ingresos, ¿sí? De los ingresos que pueden recaudar con los impuestos. Entonces han recurrido siempre a este mecanismo de los letes, de deuda de corto plazo. Te presto ahora y te pago en 1 año. Y esa deuda se ha venido acumulando generalmente. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Han utilizado ese mecanismo de deuda para ir pagando, haciendo los pagos que tienen que hacer rápido. Y cuando llega enero del siguiente año, lo que hacen es emitir otros letes para pagar estos letes, ¿sí? Y se van acumulando. Pero generalmente cuando se llegaba a los $800 millones de acumulación de letes, o se estaba acercando a ese techo de los 800 millones, ya los gobiernos lo que hacían era buscar financiamiento afuera. Entonces, los bonos que se emitían en el mercado financiero internacional, por eso sí, generalmente la emisión de bonos han sido por 800 millones, 900 millones, han servido, o los gobiernos la han utilizado para obtener dinero a una tasa más favorable y a largo plazo, 30, 40 años, y con eso pagar este cúmulo de letes, esta deuda de letes que se viene acumulando, ¿no? Y entonces, vienen acumulando por un par de años deuda de corto plazo aquí en el mercado interno. Cuando se han acumulado ahí por los 800, 900 millones, salen al mercado financiero y hacen un rollout para poder seguir otro par de años con esta deuda de corto plazo. Digamos que esa sería como la dinámica general de los gobiernos. Lo que ha pasado y por qué ha subido tanto el riesgo país de El Salvador en estos últimos años, tiene que ver con que este gobierno ha venido usando el mismo mecanismo de utilizar letes para cubrir gastos que tiene que estar realizando en el corto plazo, ¿no? Entonces, financiamiento de corto plazo como los gobiernos anteriores, el mismo mecanismo. Pero llegó a los 800, 900 millones de dólares e incluso los rebasó en el marco de la pandemia. Se rebasó y llegó un poco más de los 1.500 millones de dólares en esta deuda de corto plazo, de letes. Entonces, ahí en julio, la emisión que hablábamos en el bloque anterior, en el julio del año 2020, el gobierno emitió eurobonos, que son estos bonos internacionales en el mercado financiero, los emitió a 32 años, a un 9.5% de interés. Entonces, fueron 1.000 millones de dólares. Entonces, en general, los inversionistas y el mercado y todo el mundo lo que esperaba era que hiciera el mismo mecanismo de los gobiernos anteriores, ¿sí? Emitir 1.000 millones de dólares a 32 años y con eso pagar la deuda que se venía acumulando en el mercado interno, que ya acumulaba más de 1.500 millones de dólares. Entonces, poder ahí un poco calmar esa deuda que se venía acumulando y tener otro mecanismo y seguir, poder funcionando financieramente con ese mecanismo, ¿no? Y entonces eso le daba aire financiero, le podría haber dado aire financiero al Estado. Sin embargo, esa emisión de los 1.000 millones no se utilizó para pagar esta deuda de corto plazo que se venía acumulando, sino que se utilizó para otras obligaciones del presupuesto general. Entonces, en lugar de hacer rollout de la deuda de corto plazo, lo que se hizo fue acumular nueva deuda pública. Y por lo tanto, esa deuda que se venía acumulando de corto plazo de los letes, que ahí andaba por los 1.500 millones de dólares, no se ha saldado. Y lo que se ha venido haciendo es que de nuevo, mes a mes, cada vez
se vienen emitiendo más letes para pagar los letes que ya se estaban por vencer, y además más letes para cubrir las obligaciones de corto plazo de ese momento. Entonces, por lo menos hasta enero de este año, que es el último dato que está disponible en el Ministerio de Hacienda, la deuda de corto plazo de letes y CETES ya anda arriba de los 2.500 millones de dólares, ¿no? Entonces eso lo que hace es que el margen de maniobra del Estado sea cada vez más pequeño. Es como que uno tuviera la tarjeta de crédito topadísima, ¿no? Entonces, si no puede acceder a estos mecanismos, o es cada vez más difícil acceder a estos mecanismos, pues entonces los inversionistas y toda esta otra gente afuera dice, hey, aquí hay que tenerle cuidado, ¿no? O sea, alguien que tiene topadísima la tarjeta de crédito y va a un banco a pedir un préstamo, el banco le va a decir, hey, cuidado aquí con... Entonces esto es lo que... Por eso es que ha venido aumentando esta tasa de riesgo país. Sobre todo porque en enero del 2023 se va a vencer un eurobono, ¿no? Una de estos bonos, de 800 millones de dólares. Y con los impuestos que recauda el Estado no tiene capacidad para pagar esos 800 millones de dólares, ¿cierto? Y si además tiene topada la tarjeta de crédito, o sea, tiene máximo los letes, pues entonces hay ese como miedo en los inversionistas de que el gobierno pueda llegar a caer en impago con esos 800 millones de dólares. Ahora, justamente, para este tipo de situaciones, puede que aparezca este papel de salvataje del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Porque al final de cuentas, al Fondo Monetario Internacional también lo que resguarda son los intereses de inversionistas, ¿verdad? Y el gobierno de El Salvador, de aquí, se viene un periodo de pagos de deuda bastante fuertes y bastante seguidos. En 2023 se tienen que pagar 800 millones de dólares. En el 2025, otros 800 millones. En el 2027, otros 800 millones. Y en el 2029, 600 millones de dólares. Entonces, si el gobierno llega a caer en impago con estos bonos del 2023, eso significaría que no podría acceder a créditos para poder pagar todos estos otros pagos que se vienen en los próximos años. Entonces, yo sí creo que a las instituciones financieras internacionales no les conviene esa situación, ¿sí? Porque implicará hacer un proceso de salvataje ahora y luego otro proceso de salvataje en el 25 y otro en el 27 y otro en el 29, ¿no? Que si sumamos son cantidades fuertes de dinero, que yo creo que la apuesta de las instituciones financieras va a ser a hacer algún proceso de negociación, tal vez no lo conozcamos, y eso sería muy triste que la ciudadanía no conozca a qué tipo de acuerdos puede llegar un gobierno con instituciones internacionales o inversionistas, por ejemplo, en criptomonedas, y que a partir de ahí se pueda tener o rascar algún tipo de flujo de dinero que le permita hacerle frente a ese pago, porque creo que sí va a intentar acceder a esos pagos. Okay. Ya estamos hablando de impago. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero nos interesa también saber, ¿vamos a caer en impago o ya caímos en impago? Bueno, eso luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros para seguir analizando los criterios de carácter económico respecto a nuestra actual situación en El Salvador.
Ya lo dialogamos en el bloque anterior, ya analizamos esos criterios por los cuales El Salvador podría o puede caer en impago. La pregunta es, ¿podríamos caer en impago o ya estamos en impago? ¿O qué es lo que está evitando que todavía no estemos en esa situación? A ver, generalmente cuando se habla de un impago de parte del gobierno, se está hablando de acreedores financieros, ¿vea? Gente que le ha prestado dinero, Sí. ¿vea? Inversionistas, Banca Internacional y tal. En ese sentido todavía no ha caído en impago el gobierno. Se han venido todavía cumpliendo los pagos de deuda que han estado establecidos. También tiene que ver mucho que no han habido vencimientos de deuda muy fuertes en estos años. Sí. ¿Vea? El más próximo es este, el 2023, de enero. Todos estos años anteriores el gobierno no ha tenido realmente presiones de un pago fuerte de deuda, que sería lo de los 800 millones 2023. Esa sería como la primera gran prueba. ¿A quién hay que pagar esos 800? A inversionistas privados en el mercado financiero internacional. Okay. De hecho, yo desde el gobierno anterior, ¿vea? Porque esta deuda ya que se viene arrastrando, quise ver, hice una solicitud de información pública al Ministerio de Hacienda para saber más o menos la estructura de los tenedores de bonos, quiénes tienen esos bonos. Y lo que se me respondió en ese momento, y luego he vuelto a hacer la solicitud ahora, y me han respondido lo mismo, que no se puede saber quiénes son porque se les protege el secreto bancario, el secreto bursátil. Sí. ¿Verdad? No se puede saber quiénes son tenedores de esa deuda. Así que no sabemos muy bien, solo sabemos que son inversionistas privados y que quieren el dinero para el siguiente año, que han comprado deuda en el mercado financiero internacional y a quienes hay que pagarles esos 800 millones. Ahora, ¿qué posibilidades reales hay de que caigan en impago? Yo creo que no tantas. Yo creo que al final de cuentas va a haber alguna forma, o se va a encontrar alguna negociación. Vea, por lo que mencionaba el bloque anterior, porque se vienen varios impagos seguidos y fuertes. O sea, varios pagos que se deben de hacer seguidos y fuertes en los próximos años, y por lo tanto, si el gobierno llegara a caer en impago en de 800 millones, eso significaría un proceso muy fuerte, no solo para el gobierno, sino para los inversionistas que están esperando sus pagos en el 25, en el 27, en el 29, ¿no? Entonces, creo que sí se va a buscar mover alguna forma de negociación, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que algo se puede avanzar, o va a buscar avanzar para que para no caer en esa situación. Vea, esto con los acreedores internacionales. Ahora bien, y esta dimensión creo que siempre es importante tenerla, el gobierno no solo tiene obligaciones con sus acreedores financieros, el gobierno tiene obligación también con la ciudadanía, sobre todo y particularmente con la ciudadanía, ¿no? Y entonces cuando se habla de impago y se considera solamente de los acreedores financieros internacionales, o nacionales incluso, pero acreedores financieros, total, me parece que es todavía una versión limitada. Hay que ver la obligación que tiene el Estado con la ciudadanía. Y ahí me parece que sí ha caído en impago el gobierno. Ha caído en impago en el sentido que la transferencia que se hace a las personas mayores de 70 años en los municipios más pobres se ha dejado de hacer desde marzo del año pasado, en algunos casos. Y ya lo decía, para este año el Ministerio de Desarrollo Local, la ejecución presupuestaria de esos programas los tiene a cero. Significa que no se está pagando, no se está cubriendo esa obligación con las personas, con la ciudadanía. Es un impago que el gobierno está haciendo con la gente. Bueno, el mismo hecho del FODES en el marco de la pandemia, cómo se vino suspendiendo los pagos del FODES, que ya luego se transformó en la Dirección de Obras Municipales, pero antes de hacer esa reforma legal, lo que hubo fue una suspensión de pagos del gobierno central hacia las municipalidades, que era por ley que se debería de hacer. Eso fue un impago del gobierno. Entonces, ya, si bien el gobierno no ha caído en impago, y creo que va a ser muy difícil que caiga realmente en impago con los acreedores financieros, sí ha caído en impago con
con actores de la sociedad, con sectores de la sociedad, con poblaciones de la sociedad. Y ahí sí también creo que hay que hacer ese análisis. Hay una cuestión también de la adquisición de activos y pasivos, y para muchos esto es considerar, bueno, nos endeudamos con aquello que es bueno o nos endeudamos con aquello que es malo. Es decir, en otras palabras, para la ciudadanía existen dos tipos de deuda: deuda buena y deuda mala. ¿El Salvador en qué lado está? Yo creo que eso es bien importante, de ese punto, porque la deuda por sí misma no es ni buena ni mala. La deuda te puede hundir financieramente o te puede ayudar a despegar un negocito o algo, ¿no? Entonces la deuda por sí misma no es buena o mala. La cosa es cómo se utiliza esa deuda. ¿Qué capacidad vas a construir con esa deuda, con esos flujos de financiero que vas a obtener? Y también las capacidades que tenés. Si tengo un salario de $500, no voy a ir a pedir un préstamo de $2 millones. No lo voy a poder pagar y al final me van a terminar quitando la casa y el carro y todo lo que pueda comprar. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar las trayectorias de la deuda. Y entonces, si ponemos esos dos criterios, en primer lugar, las capacidades de pago, y lo vemos en términos del gobierno, ahí sí se pone un panorama un poco complicado porque la capacidad de pago se está poniendo, ya vimos, bastante difícil, es seguro. Ahora, con respecto a para qué nos estamos endeudando. Mucha de esta deuda, generalmente cuando son con organismos financieros como el BID o el Banco Centroamericano, tienen algún destino, ¿no? Que viene siendo monitoreado por estas instituciones que les dan préstamo. Por ejemplo, hay un préstamo del BID de $250 millones que tiene que ver con el programa de nacer, crecer juntos, ¿no? Parte de la política de primera infancia. Hay otro par de préstamos que tienen que ver con el viaducto, son 45 millones, el préstamo del viaducto de Los Chorros. Hay otro préstamo de 189 millones que tiene que ver con el Hospital Rosales y otros 2 centros de salud. Pero el punto es que no ha tenido capacidad de ejecución el gobierno. Ese préstamo, por ejemplo, del BID de modernización del sistema de salud, que es el préstamo del Hospital Rosales, todavía no se ha venido ejecutando. Entonces, ahí el punto es ir evaluando para qué se toma la deuda y la capacidad de ejecución de esos proyectos, ¿cierto? Y hay otro gran parte de la deuda que tiene que ver, por ejemplo, con esto de los letes o de los eurobonos, que esa deuda no está destinada a un proyecto en específico, sino que entra al Fondo General del Estado y ahí sirve para alimentar las diferentes partidas presupuestarias que no logran financiarse con los ingresos de los impuestos. Entonces a esa deuda sí hay que tenerle mucho más ojo, mucho más detalle, mucho más cuidado, ¿verdad? Y es la deuda que más ha venido aumentando en estos años. Vean lo que hablábamos de los letes, que ya andan por los $2.500 millones, la emisión en eurobonos que se hizo de $3.000 millones, de $1.000 millones, solo ahí ya son un poco más de $3.500 millones en deudas. Que esa es una deuda que, como te digo, no está destinada a proyectos en específico y es a donde es más difícil evaluar si se están realmente creando capacidades para el manejo del Estado, de la capacidad de pago futura que pueda tener, porque quieras o no, al final de cuentas, en proyectos específicos, como los que se financian a través del BID o el BCE o tal, por lo menos hay cierto seguimiento y sabes que van a generarse para infraestructura o para algún programa de desarrollo social. Pero en este otro caso de los letes, de los eurobonos, de los bonos que se emiten, ese sí es más complicado darle seguimiento. Sobre todo porque hay una partida que fue PROMID que se está ejecutando sin ningún tipo de evaluación, ¿verdad? Y sin ningún tipo de transparencia. ¿Verdad? Solo el año pasado sabemos que se ejecutaron cerca de $400 millones a través de esa partida, pero no tenemos idea en qué. No hay un registro en qué se ha gastado, ¿no? Entonces, ya ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones
ya te ponen en duda, ¿verdad?, ¿no?, de las capacidades que va a poder tener el Estado, de cómo está construyendo el manejo de la deuda pública. Una cuestión bastante delicada. Nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial, pero dejo plantear la pregunta. Dado que hemos estado dialogando, hemos estado analizando los criterios para saber si caemos en impago y no, en todo caso, la inversión que se hace en Bitcoin va a poder resultar o va a poder dar frutos para poder pagar estas deudas que tenemos. Bueno, eso luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal como planteábamos el cuestionamiento y dado esta gran deuda que nosotros tenemos como país, es posible, como muchos mencionan, que el Bitcoin o la inversión en Bitcoin pueda ser la solución. En dado caso que el Bitcoin suba y en efecto genere ganancias, podría ser la solución para pagar toda esta deuda. Bueno, sigámoslo analizando. ¿Es la solución? A ver, creo que responder a esa pregunta sería como intentar responder que ganar la lotería te va a resolver los problemas en la vida. ¿Qué me dirías si yo te digo que toda la apuesta de mi vida financiera tiene que ver con ganar la lotería? Terrible. Vean, creo que no sería la decisión más responsable, ¿no? Pues algo está pasando, algo así está pasando con el gobierno, ¿no? Al final de cuentas, el tema Bitcoin es algo demasiado volátil. Ya lo hemos estado viendo cómo en los mercados se está moviendo así. Hemos visto cómo incluso en las últimas semanas se desplomó. Básicamente desapareció una de las principales criptomonedas, todas las del ecosistema Terra Luna. Se cayó a pique y básicamente desapareció en cuestión de menos de una semana, ¿cierto? Entonces es muy complicado decir eso, muy complicado saber a ciencia cierta qué va a pasar con el Bitcoin, porque es algo que no se mueve de acuerdo a lógicas que se puedan evaluar o que se puedan monitorear, sino que es volatilidad de mercados. Y en términos de volatilidad de mercados, no puedes hacer proyecciones más allá de un día quizás, o 2 días a lo mucho. Si te digo proyecciones a una semana, a un mes, a 6 meses, a un año, estoy haciendo un ejercicio de especulación demasiado irresponsable. Lo que no me parece conveniente hacerlo por lo mismo. Entonces, lo que sí podemos ver, con el tema de Bitcoin, más allá, es el hecho de cómo se están utilizando fondos públicos para la compra de Bitcoin, con la idea, o supuestamente la idea, de que a partir de la generación de inversión pública en estas tecnologías, se van a traer ciertas inversiones. A ver, eso hay que tener cuidado por 2 motivos. En primer lugar, no es seguro que se traigan inversiones. Eso hay que evaluarlo. Pero hagamos el supuesto que sí, que se dan las expectativas del gobierno y se genera un proceso de inversiones a través de toda esta gente que quiere colocar este tipo de tecnologías. Ahora, ahí viene la segunda cuestión. ¿Qué tipo de inversiones? Es que el hecho de traer inversiones para traer inversiones tampoco asegura el desarrollo de un país, ¿sí? Pueden generarse, por ejemplo, grandes flujos de inversión
que no se noten en la cotidianidad. Tenemos el ejemplo de Suiza, ¿no? Donde hay grandes flujos de inversión, pero el Producto Interno Bruto no ha crecido mucho, más bien la distribución del ingreso de la población no se ha movido mucho. Porque Suiza tenía todo este tema del secreto bancario y los grandes, no era una guarida para muchos capitales, entonces hacía eso. O un caso más cerca es el caso de Panamá, ¿no? Panamá, Los Panama Papers. tenemos, si uno ve a Panamá, hay fotos de torres sumamente altas y ciudad bonita y tal, pero solo es el centrito de la ciudad de Panamá, ¿sí? Fuera de eso, existe todo un círculo de exclusión, de pobreza, de marginación, que tiene que ver con eso. O sea, Panamá trae una enorme cantidad de flujos de capitales, pero esa inversión, ¿cómo se distribuye? ¿Qué genera en la población esa inversión? Y ese es el tipo de cuestiones que tenemos que ir viendo. Porque, por ejemplo, uno de los grandes componentes de esto está siendo el tema de Surcity. ¿Qué tipo de inversiones va a traer eso? A ver, inversiones que te permitan generar desarrollo de las comunidades en esas zonas, o inversiones que van a despojar de las tierras a las comunidades en esas zonas, ¿no? Entonces, ahí es el tema. O la cuestión del tren del Pacífico o el aeropuerto, ¿no? O sea, son inversiones que te van a generar dinamismo para las comunidades en la zona, o son inversiones que te van a generar despojo de tierras en la zona, o impactos medioambientales demasiado fuertes, como en el caso del aeropuerto, que toda la parte del manglar estaría afectada, ¿no? Sobre todo en la zona del Tamarindo, ¿no? Donde el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inicialmente había dicho que no era viable esa construcción ahí. El ministerio de este gobierno había dicho que no era viable la construcción ahí, pero unas semanas después bajó ese documento de la web y luego subió otro donde dijo que sí, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas también hay que ir evaluando, porque entonces, por eso, la inversión por inversión, ¿vea? Por generar números, ¿vea? Que se vean bonitos, aumentó 23%, aumentó 10%, aumentó, pues sí, pero ¿eso qué impactos tiene en la vida de la gente? ¿Qué impactos tiene en las comunidades? ¿Qué impacto tienen esas cifras en el medio ambiente? Creo que eso es lo que de verdad, al final de cuentas, es lo que debemos evaluar, más que la atracción de inversiones en sí misma. Excelente. Vamos a irnos a nuestra siguiente pausa comercial y ya volvemos para ampliar sobre este tema tan importante. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y dado que ya estamos hablando de la situación del Bitcoin y también de la situación de las inversiones en El Salvador, una pregunta fundamental. ¿Es viable la construcción de Bitcoin City? ¿Qué noticias? A ver, ahí hay que evaluar varios factores, ¿vea? Cuando hablamos de Bitcoin City. En primer lugar, algo que creo que es importante destacarlo, es que se habla que Bitcoin City va a estar alimentada por la energía geotérmica del volcán de Conchagua. Sin embargo, no hay ninguna inversión de energía geotérmica en el volcán de Conchagua. No hay ninguna planta generadora de energía geotérmica en el volcán de Conchagua. No hay, por lo menos hasta a finales del año pasado, en la memoria de labores del año pasado, de CEL, ningún proyecto de inversión de generación de energía geotérmica en Conchagua. Y más cerca que hay es en Berlín. Sí.
Entonces, y eso no es una cuestión de que en un par de meses va a estar, no, o sea, son inversiones de varios años, o sea, 5, 10 años. Eso creo que es un primer elemento a destacar. Ahora, si nos vamos a ver un poco la zona de Conchagua, donde se está planteando Bitcoin City, lo que vemos, y esto es según el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es que gran parte del suelo es zona forestal y zona boscosa permanente. Eso implicaría que hay que quitarlo para Bitcoin City. O sea, tendría que para cementar esa parte. Además, tiene un ecosistema que confluye con la parte del manglar. Bueno, en todo el bosque salado de Tamarindo tiene bosque salado, que tienen una importancia fundamental en los ecosistemas porque sirven como los riñones para el cuerpo, ¿no? Para toda la basura que traen los ríos, se limpia ahí para el agua que llega al mar. Entonces tienen una importancia fundamental los manglares y todos los ecosistemas de los bosques salados que estarían impactados por la construcción de Bitcoin City. Ahora, en términos ya muy económicos, financieros, lo que se había dicho es que Bitcoin City se iba a desarrollar con una emisión, bueno, la emisión de los famosos bonos Volcán, los bonos en Bitcoin, de $1.000 millones, de los cuales 500 millones iban a ser para comprar Bitcoin y otros 500 para la construcción de Bitcoin City. No tenemos realmente información, ¿verdad?, más allá de las maquetas que se han publicado en Twitter y los renders, de cuánto sería la inversión necesaria para eso, bajo qué figura. ¿Sería inversión totalmente pública? ¿Sería inversión pública y privada? ¿Cuál sería la participación de la empresa privada en ese caso? ¿Qué empresa privada? ¿Empresa privada local? ¿Empresa privada extranjera? Entonces, porque todo eso hace que los costos te cambien, claro. Las estructuras de los costos cambien y por lo tanto sería muy difícil decirte va a costar tanto Bitcoin City si no tenemos conocimiento de esto. Pero hay un elemento fundamental que creo que hay que evaluar cuando hablamos de Bitcoin City. Si recordamos, ya desde el gobierno anterior hubo una propuesta de ley de zonas económicas especiales, que estaba destinada para 24 o 27 municipios de la zona suroriental del país, es decir, toda esa parte, toda esa franja. Ahí está incluido lo que ahora se está planteando como Bitcoin City. Esa zona económica especial, ya habían algunos acuerdos con inversionistas chinos para que entraran en el desarrollo de esa zona económica especial. ¿Qué es una zona económica especial? Es un pedazo de tierra, una proporción del territorio nacional, donde el Estado renuncia básicamente a la soberanía, porque ahí juegan leyes fiscales, leyes laborales, leyes ambientales, creadas por el mismo consorcio de inversionistas que está en la zona económica especial y no el Estado. Por lo tanto, no hay impuestos que el Estado recaude, sino lo que sea. Básicamente lo que hemos visto que anunció el presidente con Bitcoin City, ¿no? Básicamente sería una zona económica especial. Claro. Ahora, en su momento, esa zona económica especial no logró avanzar en la discusión porque la ciudadanía se pronunció en contra. Sin embargo, Bitcoin City sí que podría abrir las puertas para un proceso de zona económica especial que, como ya hemos visto en otros países como en Honduras, lo que generan son un despojo hacia las comunidades de tierras, de recursos, de identidades, ¿no?, y de capacidades productivas también. Entendemos. Bueno, sabemos que este tema dará muchísimo para hablar, sabemos que más factores de análisis irán apareciendo y solo que lo podremos analizar en otro momento. Sin embargo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a los amigos y amigas que nos han estado viendo. Ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado en este inicio de semana. Recuerden, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.